Bueno. Así que, bueno, me voy a poner a... También esta, porque van a ir puntuando clase por clase las cuestiones, ¿sí? Entonces, faltaba uno de los temas la vez pasada que pude, que vamos a pasar ahora a la... vamos a tomar para esta clase una de las cuestiones, que es que nosotros comenzamos a ver las distintas perspectivas para pensar la cuestión de la pubertad, ¿sí? Estuvimos viendo las distintas perspectivas para pensar la cuestión de la pubertad. Vimos una que era el enfrentamiento con la posibilidad efectiva del acto sexual y la posibilidad de poner a jugar los emblemas, ¿sí? Y otra perspectiva que está en mi artículo, que se llama Adolescencia, Freud, Lacan y más allá, que es lo que vamos a ver hoy, que es la perspectiva donde el sujeto responde con su fantasma. ¿Qué quiere decir que responde con su fantasma? Ahora vamos a poder explicitarlo. Creo que todos ustedes a lo largo de la carrera habrán podido ver esta cuestión del fantasma, ¿sí? O sea, a lo largo de la carrera habrán podido plantear la cuestión del fantasma, ¿no? Que el fantasma es, podríamos decir, la cosmovisión del mundo que tiene cada uno, ¿sí? Entonces, cada uno responde en esas circunstancias con su fantasma. En el caso donde no haya un fantasma muy estructurado, que esto tiene que ver cuando el nombre del padre cuando el nombre del padre ha fracasado, tenemos que no vamos a tener un fantasma muy estructurado, vamos a tener que muchísimas veces se dan desencadenamientos, cuando esto no puede darse, es decir, cuando el sujeto no puede responder, ya sea con los emblemas, ya sea velando la castración con su fantasma, porque el momento de la pubertad es un enfrentamiento con esa situación traumática, ¿sí? Que implica la relación, las primeras relaciones sexuales, ¿sí? Es decir, el enfrentamiento con la posibilidad efectiva de tener relaciones sexuales es un trauma, como es siempre la cuestión de la sexualidad, un trauma, ¿sí? ¿Por qué es traumático? Porque en el enfrentamiento con la sexualidad se enfrenta el sujeto con la falta del otro, con que ni él ni el otro son completos, ¿sí? Entonces el sujeto se enfrenta con su propia falta y con la falta del otro. En el enfrentamiento con la sexualidad, el sujeto se enfrenta con que no puede completar la falta, ¿sí? Con que esto no puede ser completado. No sé si esto les queda claro. Nosotros en Asistir, y seguramente ustedes en todos los prácticos que ustedes han estado viendo, vieron esta cuestión, ¿no? Donde el enfrentamiento con la falta aparece como traumático, ¿sí? Es decir, porque es, a ver, en uno de los casos que nosotros pudimos ver el hecho de que una niña, en ese momento hace un desencadenamiento psicótico, ¿sí? En el momento del enfrentamiento con la posibilidad efectiva de tener relaciones sexuales y la falta. ¿Entiende por qué es la falta el momento de la pubertad? Me gustaría que los que no entiendan me lo digan. A ver, ¿quién entiende? Que me lo diga. Si hay alguien que entiende, que me lo diga. ¿Por qué sería la falta?
porque es el enfrentamiento con la castración del otro. El deseo del otro es sinónimo que castración del otro, ¿sí? El enfrentamiento con el deseo del otro es el enfrentamiento con la castración del otro. ¿Esto lo entienden? Sí, eso que usted decía de qué soy para el otro, esa pregunta que empieza como a resonar de vuelta. Y también la caída de digamos, de los padres, ¿no? Como, por ejemplo, en el adolescente, que se le caen como referentes y busca en otro, Eso no sí, sé, en otros amigos, ¿no? seguro, pero hay una cuestión estructural Uh-huh. que tiene que ver, cuando un sujeto se enfrenta, tiene que enfrentarse a un partener, a una pareja, a un chico que le gusta, a una chica que le gusta. Ahí se enfrenta con el deseo del otro. Lo que yo quiero que entiendan es que el deseo del otro y castración del otro es lo mismo. El deseo de un otro con minúscula, de un par, ¿sí?, está articulado a la castración del otro con mayúscula. Castración y deseo son términos correlativos. ¿Esto lo pueden entender? ¿Sí? O sea, es enfrentarse con la castración. Es decir, si yo lo Yo más deseo... o menos lo entiendo. O sea, no entiendo mucho eso de la castración del otro con mayúscula. Pero vos conocés el tema de la metáfora paterna. Sí, sí, lo conozco. O sea, Vimos me la vez acuerdo algo de pasada. eso. Lo vimos la vez pasada, el tema de la Claro. metáfora paterna. La metáfora paterna es la que posibilita darle al otro una significación fálica, ¿sí? La metáfora paterna, a ver, es decir, si yo tengo, ¿sí?, esto es la castración del otro. El nombre del padre es lo que posibilita darle al otro constitutivo una significación fálica. ¿Qué quiere el otro? Pene, regalo, dinero, niño. ¿Sí? Es esa pregunta. Y en la pubertad, un niño o una niña se enfrentan con esto, porque es, ¿qué quiere el otro? ¿Sí? Un varón, ¿qué quiere el otro? ¿Quiere tener relaciones sexuales conmigo? ¿Quiere que yo le haga un regalo? ¿Sí? ¿Quiere que, bueno, tener relaciones sexuales, que yo sea bárbaro haciendo el amor? Por ejemplo, hasta ahí, quiere un niño, bueno, ahora todavía son muy chiquitos, está en el horizonte, ¿sí? Pero en ese sentido es, ¿sí? Porque el nombre del padre, ¿qué posibilita? Darle al otro primordial una significación. ¿Qué quiere mi madre? Lo que planteaba Freud, la ecuación simbólica, pene, regalo, dinero, niño, ¿sí? Y en el momento de la pubertad, el sujeto se enfrenta con esto primordialmente. ¿Qué quiere el otro de mí? ¿Quiere pene? ¿Quiere tener relaciones sexuales? ¿Quiere que yo sea bárbaro acariciándola? ¿Sí? ¿Quiere que le haga regalos? ¿Quiere que dinero? ¿Quiere que le invite a salir? ¿Que le invite a un viaje? Bueno, más grandecito, ¿no? ¿Quiere que le invite al cine? ¿Sí? ¿Quiere dinero? ¿Sí? Niño, estamos un poco más lejos, ¿sí?, en la pubertad. ¿Esto lo pueden entender? Es lo mismo, ¿sí? O sea, que castración del otro y deseo del otro son sinónimos. Porque hay deseo cuando hay castración. Si no hay castración, no hay deseo. Profesora, perdón, una pregunta. Antes de ese momento de la pubertad donde se enfrenta con la castración del otro, que hay un otro completo, ¿sería? No, no hay un otro completo, es de a poco, ¿sí? No hay un otro completo, porque siempre está articulado al deseo del otro, ¿sí? ¿Qué quiere mi mamá de mí?
qué es lo que quiere, siempre hay. Hay desde el momento, como dije la vez pasada, que el niño se enfrenta con las idas y venidas de la madre, que tiene que empezar a, desde el momento en que el niño puede esconderse, es lo que plantea Lacan en el seminario 11, que vamos a ver hoy. Lo primero que ofrece el niño, dice Lacan, al enigma del deseo parental es su propia desaparición, ¿sí? Entonces ya desde que es chiquito de 1 año, de con qué se divierten enormemente los chiquitos de 1 año, con esconderse. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con ofrecerle, lo primero que el niño ofrece al enigma del deseo del otro es su propia desaparición. Y ustedes vieron, chicos de 1 año, 1 año y medio, con qué se divierten terriblemente, con esconderse, ¿sí? Con faltarle al otro, ¿sí? Ya desde ahí. Lo que pasa es que en la niñez el otro necesita ser sostenido como completo, no es que el niño no sabe que el otro es deseante, ¿sí? Y el otro está en falta, ¿no? Lo que yo quiero que entiendan que no hay deseo sin castración, tanto del otro como del sujeto. El sujeto que desea es un sujeto dividido, no tiene que ver con que sea completo o no, sino una castración estructural que tiene que ver con la falta, que tiene que ver con el ombligo del sueño, tiene que ver cómo se constituye, ¿sí? ¿Me siguen en esto? ¿Lo pueden entender? O sea, el momento de la pubertad es un momento privilegiado porque es enfrentarse directamente. ¿Qué quiere el otro? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere el otro? ¿Qué tengo que responder en ese momento? Y el sujeto obtura, ¿sí? Pero si el otro estaba completo, no desearía nada de mí, ni del mundo, ni de nada. ¿Sí? Es una falta estructural. Deseo y castración son sinónimos. Bueno, son sinónimos, pero son términos correlativos. Sujeto dividido y castración del sujeto es correlativo a deseo. Entonces, en el momento de la pubertad, efectivamente, es un momento privilegiado que se enfrenta con el deseo del otro. ¿Qué quiere? Pene, regalo, dinero, niño, y eso se obtura con el propio fantasma. ¿Qué quiere el otro? ¿Quiere que yo sea bárbaro? Que, no sé, que chape, como dicen los chicos, maravillosamente bien, que de una nena puede ser que sea muy linda. Es todo lo que el otro espera, eso tiene que ver con el fantasma. ¿Lo siguen o no? Pero es un momento privilegiado, es un momento en que se enfrenta de manera clara con el deseo del otro. ¿Lo entienden? Profe, yo tengo una duda del texto, Sí. porque ahí en un momento habla en un apartado que se llama Tiempo de la pubertad, tiempo de reescritura de los significantes unarios. No sé a qué se refiere con unarios. Ahora lo vamos a ver cuando veamos alienación y separación. Ah, ¿Se como acuerdan justo que estaban nombrando el fantasma, por eso claro, consulté. pero ese es otro punto, hoy no lo iba a dar eso, pero está articulado de alguna manera los ritos de iniciación, ¿se acuerdan que el niño perdía un nombre y le daban otro nombre? ¿Un nombre de adulto? En los ritos de iniciación que vimos la vez pasada. ¿Sí? Sí. Bueno, es un poco esto, es tener un nuevo nombre, hacerse un nuevo nombre, ¿sí? Eso sí, ahora lo vamos a ver, va a estar articulado a la cuestión de la alienación y la separación. Pero hasta acá, bueno, espero que lo hayan entendido. Si no lo entienden, les pido que por favor pregunten. También pueden preguntar a través del campus, ¿sí? ¿Está bien? También pueden preguntar a través del campus. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a pasar ahí, hay una pregunta. El querer despertar el deseo del otro debe ver a la falta de ese otro, porque el otro debe estar castrado para poder desear, porque la castración no es pasión, no se puede alojar el deseo. Muy bien, Sol Tapia. La falta motoriza el deseo, muy bien, Luciana Fernández.
Muy bien, Karenina Grosso. La función paterna transmite la prohibición y también algo de la castración, no, transmite la castración. Prohibición y castración van ligadas, por lo tanto, del deseo. Muy bien, Karenina Grosso. Bueno, pueden tomar estos comentarios de sus compañeros. Bueno, muy bien, vamos a pasar al otro tema que quería ver hoy, que es el tema de la constitución subjetiva de la constitución subjetiva. ¿Sí? La constitución subjetiva, ¿cómo se constituye un sujeto? Un sujeto entra al mundo, ¿sí? Un sujeto entra al mundo, podríamos decir justamente a partir de esto que ha hecho la pregunta de la compañera, que tienen que ver los significantes unarios, ¿sí? El organismo, ¿sí? Al principio el sujeto humano es un organismo, ¿sí? O sea, es parte, un organismo viviente. ¿Cómo se articula, ¿sí? Y se convierte en ser humano, ¿sí? Se convierte en ser humano a partir de la entrada, ¿sí? Se convierte en ser humano, podríamos decir, a partir de su entrada en lo simbólico, ¿sí? A partir de su entrada en lo simbólico. Lo que decimos es que la entrada en lo simbólico, en el mundo simbólico, a la altura de esto que donde Lacan desarrolla, que es a la altura del seminario 11, esa entrada en lo simbólico se da en dos tiempos. Un movimiento de alienación y un movimiento de separación, ¿sí? Un movimiento de alienación y un movimiento de separación. Entonces, un movimiento de alienación y un movimiento de separación. Estos movimientos, el movimiento de alienación es el sujeto entra totalmente tomado por el lugar que el sujeto ha tenido en el deseo del otro, que soy yo para el otro, ¿sí? En ese sentido está articulada la cuestión del fantasma, porque el fantasma da cuenta de esa operación de alienación, ¿sí? El fantasma da cuenta de esa operación de alienación. El fantasma da cuenta de eso. ¿Qué quiere decir? El fantasma da cuenta de esa cuestión. O sea, ¿qué deseo, por ejemplo? Alguien ha sido para el deseo del otro, alguien ha sido para el deseo del otro, una madre que quería tener, que sintió siempre que era fea, entonces todo su deseo y la apuesta de ella está articulada a tener una hija, pero que tiene que ser linda, ¿sí? Y en ese punto implica una alienación a ese lugar, ¿sí? ¿Por qué quiere ser linda? Bueno, porque ella siempre se sintió fea, o porque la madre de ella le dio un lugar de fea. Y la alienación implica, la alienación es tomar como propio ese deseo del otro. Un sujeto se constituye en relación al deseo del otro con mayúscula, ¿sí? Y tapona la falta del otro con su propia alienación, que es su fantasma. La raíz del fantasma es la alienación, ¿sí? Entonces, cuento que llega el momento de la pubertad, que desea el otro, que sea linda, porque la historia de ella estuvo ligada a ser linda. O puede ser que el otro haya deseado que sea brillante. Entonces, ¿cuál es? Bueno, entonces tiene que ser brillante para taponar la falta del otro, ¿sí? Tiene que ser brillante para eso, para taponar la falta del otro, ¿sí? ¿Me siguen?
Es decir, hay un primero, ¿qué es lo que quiere? Que sea lindo. ¿Sí? Eso es la alienación, donde un niño se constituye en relación a qué ha sido para el deseo del otro y está tomado y no diferencia lo que le pasa a él de lo que le... Él cree que lo que quiere es ser linda, ¿sí? Ella cree que lo que quiere es ser linda, ¿sí? Pero no piensa que ella quiere ser linda o está obsesionada haciéndose 80 cirugías estéticas para lograr ese ideal que era para su madre, ¿sí? Que lo que la madre quería, pero lo toma como propio. Y esto es una elección forzada. El sujeto entra al mundo alienado al deseo de ese otro, ¿sí? Entra al mundo tomado por el deseo de ese otro, ¿sí? Entra al mundo ahí. ¿Me siguen? ¿Sí? Entra al mundo tomado por el deseo de ese otro. Bueno, esto es así, esto está ligado a la cuestión del fantasma, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? La raíz del fantasma es la alienación. Entonces, cuando llega a la pubertad, piensa, ¿qué quiere ese chico? Quiere que yo esté muy linda. Sí, por ejemplo, está alienada al deseo de la madre, de que sea brillante, ¿qué quiere el chico? Bueno, va a caer rendido a mis pies cuando se dé cuenta de lo inteligente que soy. ¿Sí? Profe, Bueno, perdón. Sí. No, Sí. que... habla, Juliana. Juliana, te dieron la palabra, después ya... bueno, no, quería preguntar si, no, si es como, no sé si decir real, pero ¿es el deseo del otro realmente o es la posición que uno tomó con respecto al deseo de ese otro? Que por Claro, ahí es que la madre no quería que sea linda necesariamente. Claro. No sabemos si realmente esa madre quiso que sea linda. Algo habrá habido para que lo tome, ¿sí? Algo seguro. Pero Claro, como que puede pasar o no, quizás me pongo a pensar, ¿no? Quizás la madre quería realmente, o realmente, no sé si realmente, sino manifestaba de alguna manera, o quizás no, es algo que tomó la niña por algo, pero no, por ahí no era así. Claro, no es que la verdad es verídica, ¿sí? No, es bien. necesariamente es así, ¿sí? Lo que sí marcamos, por ejemplo, ¿no? Lacan plantea, ¿no? El efecto que tuvo en un sujeto durante mucho tiempo el hecho de no haber sido deseado por el otro, ¿no? Esto deja marcas importantes, esto de no haber sido deseado por el otro. ¿Cómo deja una marca, no? ¿Cuántas veces los sujetos que se suicidan, vamos a la historia y nos damos cuenta que fue rechazado de entrada por su madre o por su padre, ¿no? O por los dos, ¿sí? Y esto dejó una marca donde nada, es decir, su destino era la muerte, ¿no? Madres que quisieron abortar a un chico y después ese chico se suicida, ¿sí? ¿No? O sea, Sí, pero también no siempre, porque también depende mucho de la posición, porque si no todos los niños que estarían abandonados se suicidarían en algún punto y no pasa siempre, no es una regla general, digamos. O sea, es una regla bastante general, ¿eh? Si vos escuchás a los chicos de los hogares, ¿sí? Si escuchás a los chicos de los hogares, donde fueron abandonados por madre y padre, en general el tema de la pulsión de muerte y distintas maneras de cuestiones no suicidas, no es que se pegan un tiro, ¿sí? Pero sí actuaciones suicidas seguro, o distintas maneras, ¿sí? Adicciones muy graves, ¿sí? O sea, claro, cosas relacionadas más a pulsión de muerte, digamos, como una desmezcla. ¿sí? Está bien. Tal cual, tal cual. O sea, dejan marcas, y yo no digo que sea exactamente, no sé si la posición del sujeto, ¿sí? Digamos, queda tomada ahí. En una primera instancia, queda totalmente tomado de eso que viene el otro. Lacan habla del lugar, el significante mortifica, o sea, hay un primer momento que mortifica, donde el sujeto queda tomado absolutamente, hay un segundo momento, que es el momento de separación, donde el sujeto se libera de esa alienación y puede asumir su propio deseo. ¿Sí? Claro, tiene que ver con cómo se hace también ese paso, ese traspaso de la alienación a la separación. Está bien. Pero la marca ya quedó.
Sí, pero el sujeto puede hacer la separación y así en el camino de que, bueno, puede llegar a darse cuenta. Es difícil si no es a través de un análisis. Bueno, esto era lo que quería el otro, yo puedo querer otra cosa. ¿Sí? Lo que planteo también es que ese movimiento de separación se puede dar solo hasta el final, en el momento de la pubertad. No es que se puede dar el momento de la separación. El momento de la separación ya se va dando siempre, desde que un niño empieza a mentir y descubre que le puede mentir al otro, ya hay algo de la separación en juego, cuando un nene le miente al otro, ¿sí? Ya empieza a ver ese otro como no tan consistente, lo puedo engañar, bueno, ahí ya empieza a haber un movimiento de separación. Lo que digo es que esa operación de separación, de liberarse de la alienación, a lo que el otro, a la voluntad del otro, solamente se puede dar hasta el final, ese es mi planteo, en el momento de la pubertad, no antes, porque el niño necesita sostener al otro como no barrado. Es decir, puede descubrir que sí, que el otro desea, que el otro falta, que el otro quiere otras cosas, que no es él, ¿sí? Pero necesita sostenerlo siempre por una cuestión también de su constitución subjetiva, de su narcisismo, ¿sí? Que necesita estar sintiendo que el otro es una garantía. En el momento de la alienación se sostiene al otro, ¿sí? Es un momento de alienación y se sostiene al otro como garantía, ¿sí? Yo soy la linda que mi madre ha querido que sea. No sé si es mi madre o el otro, o la historia familiar, ¿sí? Inteligente que el otro. Bueno, la basura del otro, la nada del otro, ¿no? O me corto o me drogo, como hemos visto tantos en Proyecto Asistir, a partir de los 8 años fumo, me drogo, buscando la muerte, porque el otro nunca quiso que yo viviera, ¿sí? Sin darse cuenta que están asumiendo como propio el deseo del otro, ¿sí? Bueno, ahora quería hablar un poco de un caso, pero María Josefina, ¿no? Ibas a decir algo antes de Juliana. Sí. Sí, yo iba a preguntar algo si en relación a esto de la alienación, porque cuando hablabas como que el otro se terminaba medio obsesionando y eso me hizo acordar al caso Federico, y quería saber si tenía algo que ver con eso o si me estaba yendo completamente a otra cosa. Como obsesionando, ¿por qué obsesionando? Claro, porque no me acuerdo ya qué ejemplo diste recién, pero como que el chico empezó a ir al gimnasio porque quería hacer como el dibujo perfecto de la madre, y me resonó por ahí y no sabía si era para ese lado o era otra cosa. Sí, es eso es claramente la alienación, es una posición perversa donde la alienación está en primer plano, sí, absolutamente, sí. Supone que ya un chico de 16 años, ya a esa altura no hay tal grado de alienación, a menos que esté en una posición perversa, ¿sí? Ayer vimos también en Asistir, no sé si están acá, por ejemplo, hicimos la admisión a una nena que fue interesante, les digo, con matices ya a los 12 años, creo que sí, 12 años tenía la nena, ¿no? Y la nena decía que ella no podía ir a la... de hecho, no estaba yendo a la escuela. Era una nena de provincia donde, bueno, empezaba el colegio secundario, ¿sí? Una nena de provincia que empezaba el colegio secundario. Y es interesante en el que bueno, que ella no podía ir porque veía gente y tenía miedo, ¿no? No podía ver gente, no podía ver a sus compañeras, no podía entrar a la clase, porque le agarró un miedo, empezaba a temblar y no podía ir, ¿no? Bueno, y en un momento me dice, bueno, digo yo, pero esto te pasa, no, que cuando estaba con su familia no le pasaba, con su mamá no le pasaba, con su papá no le pasaba, tenía hermanos, con sus hermanos no le pasaba, nada, no tenía miedo. Y con tus amigas, no, ya no tengo amigas, que había dejado de tener amigas 2 años antes, y la única amiga que tenía era la hija de una amiga de la madre. Entonces ahí yo le digo, no,
Bueno, digo yo, mira, voy a hablar con tu mamá. Y ahí escuchamos a la madre, como dijo, la única amiga que tengo es la hija de mi mamá, la hija de la mejor amiga de mi mamá, pensé, bueno, acá se pone en juego un deseo de una madre que solamente quiere que esté con ella, ¿no? Y bueno, y cuando la madre empezó a hablar, bueno, más allá de su preocupación, por supuesto, de que la nena estaba perdiendo el primer año, porque entonces en la escuela también le dijeron que tenía que hacer terapia porque no quedaba otra alternativa, porque la nena estaba perdiendo las clases, pues no podía ir a la clase, ahora que es presencial, no podía. Entonces, y bueno, entonces empieza a hablar la madre, y la madre decía, sí, sí, porque ella venía amiguitas, bueno, venían acá, pues nosotros nunca la dejamos ir a ningún lado. ¿Y por qué? Y no, porque ella tenía 2 hermanos mayores varones. Y no, dice, porque es nuestra única hija mujer, y uno con las cosas que pasan, no le íbamos a dejar ir a dormir a la casa de una amiguita, porque no sabemos, yo tenía miedo del abuso, y si abusaba, y si la llegan a abusar, y si en la calle la raptan, si está con la amiguita y la raptan, y fue muy increíble, porque la madre, valga el fallido, empezó a hablar de todos sus miedos, y la nena actuaba totalmente, estaba totalmente tomada, ¿sí? El miedo de la madre era su miedo, ¿sí? Ahí hay un punto de alienación claro, ¿sí? Donde el miedo de la madre era su miedo, ¿sí? ¿Me siguen? Es esto, bueno. No es quizá no estamos hablando aquí de una alienación estructural, de un significante unario, como ser la linda de la madre, ¿sí? Pero sí tiene que ver con la operación de alienación, ¿sí? Donde la nena es la que actúa el miedo, a tal punto que no tiene amigas, solamente la amiga es la hija de la amiga de la madre, ¿sí? Y para ella no puede ir a la escuela cuando la escuchan a la madre, y la madre es la que tiene miedo. Pero ella no diferencia, es su miedo, no es que piensa, tengo miedo porque mi mamá tiene miedo, ¿sí? No, es mi miedo, ¿sí? Eso es alienación. Si bien esto no hablamos de significante unario, alienación estructural, pero tiene que ver con una operación, con la alienación, ¿sí? Donde ella está convencida de que es ella la que tiembla las piernas, pero obviamente ella encarna el miedo de la madre, ¿sí? Esto es. O efectivamente, como plantea María Josefina, no sé si leyeron el caso Federico o no. Sí. Bueno, él tenía que ser el dibujo perfecto de la madre, ¿no? Él tenía que ser el dibujo perfecto de la madre. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta y si no pasamos a hablar de materiales clínicos. No, yo quería decirle, Diana, yo estuve con vos en la admisión y fue realmente muy llamativo porque la mamá comentaba que a ella, o sea, a la hija le daba miedo conocer gente y literalmente después iba y planteaba que ella era muy miedosa y que tenía miedo de situaciones de abuso, y eso había sido a los 2 minutos de empezar a hablar con la madre. O sea, fue realmente muy impresionante y muy obvia la situación también. Sí, sí, bueno, pero la nena le cuesta, esto tiene un gran costo para esa nena, porque está perdiendo un año, ¿sí? O sea, el tratamiento, obviamente los maestros cuando le dijeron la manda tratamiento, sí, pero bueno, esa es la clínica, ¿no? Esa es la clínica, es decir, los conceptos teóricos no salen de la nada, tienen que ver, se construyen en relación a lo que nos encontramos con la clínica, ¿sí? Profe, yo tengo una consulta. Me quedé pensando en el matema, por ejemplo, del fantasma, con esto de la alienación, y el ejemplo que dabas del ser como la linda de mamá. Pensando en el objeto A, al que el sujeto se identificaría o se alienaría, ¿sería este ser la linda? No, porque el fantasma es cierto, el sujeto en relación a un objeto A, pero no lo vamos a ver, sí, lo vamos a ver articulado, tiene que ver con el goce al cual está ligado el fantasma, ¿sí? El objeto A tiene que ver con el goce, ¿sí? Quizá es más claro en la linda, bueno, el objeto ahí seguramente es la mirada,
El fantasma es sujeto en relación a un objeto, el objeto es la mirada, seguramente alguien que está alienado a ser la linda de la madre, ¿sí? Seguramente el objeto en juego ahí es la mirada, ¿sí? Gracias. ¿Sí? Pero, sí, vamos a ver un material, que es el caso Carlos, que ustedes lo tienen, ¿no? Profe, perdón, ¿puedo hacer una pregunta antes? ¿O no? Hay algo que no entendí el movimiento de separación. Entiendo que, bueno, solamente se puede salir de la alienación a partir del movimiento de separación, pero hay un punto específico en donde tenga que dar... No es que solamente, son las dos operaciones lógicas de la operación de castración. Alienación y separación son dos momentos lógicos de la operación de castración. O sea que va una ligada al otro. Y está mediado por la función paterna. Si no hay función paterna, no hay separación. ¿Sí? Entonces esto se relaciona también con los 3 tiempos del Edipo. Sí, se relaciona absolutamente. En el primer tiempo hay alienación, segundo y tercero tienen que ver con la operación de separación. Perfecto, porque me quedé pensando en quizás adolescentes que siguen bastante alienados, como que en ellos no se dio la operación de separación. Bueno, siempre se da, en un neurótico siempre, claro. en medida se da, ¿no? Digamos, no hasta el final, esto es lo que digo. No hasta el final. No se dio la operación hasta el final. Pero ya desde que un sujeto sueña, tiene síntomas, tiene fallidos, y ahí cierta operación de separación, en alguna medida, se dio. Chiquito que miente, chiquito que aprende, ya está en juego la operación de separación. No hasta el final. Eso se puede dar solo en un análisis. Entonces decimos, solamente en un análisis a partir de la pubertad se puede dar la operación de separación hasta el final. Lo que pretendemos como psicoanalistas es que se ponga en juego la operación de separación en que un sujeto se libere de las determinaciones del otro. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, muy bien. Tengo una preguntita. Cuando habla del caso Federico y del caso Carlos, que mencionó que si lo habíamos leído, ¿son del práctico de asistir o están en el campus o no me los acuerdo? Está en el campus. Está en el campus, ambos tienen que estar en el campus. Pero... En el campus no están los casos, ¿eh? No, de nuestra comisión, por ejemplo, no. Yo estoy con Adela y tenemos casos de los 3 prácticos, pero es caso T, caso C y caso... No, en el campus de la bibliografía general tiene que estar. No están los casos, profe. Perdón, pero sí, Liliana, está subido el material al campus. Es una bibliografía general, no son casos de los prácticos. Estos son casos de Liliana. Están en... ¿Y en qué parte del Nosotros el estamos trabajando. Está el caso Federico, el caso Javier y el caso Melina. Esos 3 solamente tenemos. ¿El caso Carlos no está? No, el caso Carlos no, profe, de toda la bibliografía, porque yo la leí, la bibliografía no está. Esos 3 casos que yo te nombré está. Bueno, entonces la voy a subir. La vamos a subir, ¿sí? Sí, profe, está bien. Gracias. ¿Vos la subís, Marcela? El caso Carlos, yo lo leí, está en el artículo de alienación-separación que trabaja Carlos y el caso Miguel Molina. Ahí está Carlos. Ah, bueno, pero aparte es un caso, así que te lo doy. Bueno. Pero el texto no está de alienación y separación en el campus. Claro. Claro, no está. No está. Eso decimos. Bueno, nos fijamos.
después. Sí, perdón, y de hecho yo subí una consulta porque en lo que es el campus, el que yo abro el mío, ni siquiera me aparecen los textos, los que viene diciendo la profesora, o sea, no me aparece ninguno. Sé que a mis compañeras sí, pero yo mandé una consulta al foro y a mí no me aparece ningún texto de la profesora Zapiro. No sé qué problema es. A mí me pasa algo raro, que a veces entro al campus y me aparecen, y hay veces que entro y no me aparecen, pero totalmente Tienen que tocar la aleatoriamente. flecha. Tienen que tocar la flecha, no ¿viste? tengo. Que está al costadito. ¿Cómo? Del título. Cuando tocas la flecha que está al costadito del título, la tocas una vez y se despliegan los anexos. La tocas otra vez y se vuelven a guardar. Me pasó Lo que pasa pensé es que era directamente- otra vez entré y me pasó exactamente lo mismo con la flecha desplegada, digamos, y la verdad que no. No, directamente no me aparece el icono rojo con el título del texto para abrirlo, no me aparece directamente. Pensé Claro, que era ni por para cuestión de descargar. tiempo. No, para nada. Nada. No me aparece. Mandé una consulta igual al foro. Bueno. ¿Vos la viste, Marcela, la consulta? Y esta no sé, me voy a fijar, la consulta, no sé cuál es. Vamos a revisar envié por hoy. ahí. Ah, es de hoy, no, entonces no me fijé hoy. Estoy No me esperando fijé. a ver si se me subía el material del campus, pero no lo tengo. Y ya lo busqué por otros lados y tampoco lo consigo. O sea, me lo pasó una Claro, lo que compañera. estaba para Con mostrar cuál- es la bibliografía de la primer unidad, que pubertad y adolescencia. Lo de la cuestión ahora que viene de función paterna no está hay que mostrarlo, pero no estaba mostrado. Lo estuvimos viendo, porque ya la vez pasada estaba. Bueno, me voy a fijar. Irene, ¿querés escribir tu mail y lo descargo y te lo paso? Sí, de hecho me lo pasó Carolina hace un rato porque se lo pedí porque ya me estaba muy atrasada con el material, pero bueno, quería también solucionarlo, por eso mandé la consulta a la cátedra. Muchas gracias, igual, Mara. No, pero... La unidad temática que está subida al campus es la unidad temática 1, que se llama Pubertad y Adolescencia. Esa sola por ahora está subida, nada más. No, hay que abrir para función paterna y alienación y separación. Claro. Eso no lo tenemos, profe. No. No lo tenemos, no. Lo tengo que poner para mostrar a los alumnos, Liliana, ahora lo hacemos. Gracias, profe. De nada. Gracias, profes. Bueno, muy bien. Bueno, bárbaro. Bueno, muy bien. Bueno, entonces seguimos con el caso Carlos, que lo van a tener. Si no está, hay que... bueno, yo te lo paso, Marcela, el caso Carlos, todos. Sí, por favor, lo subo. Para subirlo. Está digitalizado bastante mal, pero no importa, se lee. No está muy prolijo, ¿sí? Bueno, vamos a ver el caso Carlos, ¿sí? ¿Y vos cómo viste, María Josefina, el caso Federico entonces, si no estaba? Sí, está, pero está como dentro de un mismo artículo, de un texto, no es que el link dice caso Federico o caso... No, está en pubertad. Están todos metidos Está... como dentro de un texto, tienen otro título. pero está en la temática 1, que es Pubertad y Adolescencia, si no se va a confundir la profe. Claro, ahí. Claro, sí, están todos en esa unidad y están puestos ahí, pero no dentro de tienen textos. el caso específico. Y lo estuvimos trabajando en el práctico nosotros el lunes también, a Federico, por eso ellas lo están al tanto, porque fue el material que trabajamos. Bueno, muy bien. Bueno, seguimos con el caso Carlos, yo los voy a exponer y después ustedes lo ven, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver, bueno, el caso Carlos es un caso de adulto, pero nos puede servir para pensarlo, y también está en esa ficha, ¿sí?, de alienación y separación, en la cual se reflexiona sobre el caso Carlos también, ¿sí? Entonces, el caso Carlos. Carlos es un hombre que consulta, es decir, no es un adolescente, pero sirve para pensar el tema de la alienación, ¿sí? Bueno, él consulta cuando viene y me viene a ver, voy a tener 30 años, pero me viene a ver y me dice que bueno, que a él lo que le pasaba era algo que ganaba dinero y perdía dinero.
ganaba dinero y perdía dinero y que estaba cansado. Primero esto le había sucedido. O sea, él era profesional, pero nunca se había dedicado, ¿sí? Él era profesional, pero nunca se había dedicado a su profesión, ¿sí? Y lo que le sucedía era que ganaba dinero, perdía dinero, ganaba dinero, perdía dinero. Y él, bueno, él tenía un negocio acá en Buenos Aires, le pasó eso, se fue al interior de la República, le volvió a pasar de ganar dinero y perderlo todo, se fue al exterior, le volvió a pasar, en el momento de consulta conmigo, estaba viviendo en el exterior. Bueno, y me dice una cosa, bueno, yo te quiero decir una cosa, yo no tengo ganas de seguir siendo pobre. Si yo me voy a tener que analizar y voy a seguir siendo pobre, ¿sí? Si yo me voy a analizar y voy a seguir siendo pobre, bueno, no me voy a analizar, te aviso, para seguir siendo pobre. Yo le digo, bueno, sí, tiene razón, analizarse para seguir siendo pobre no tiene ningún sentido, ¿sí? Bueno, él me empieza a contar, me empieza a hablar de sus cosas, bueno, se va al exterior, cierra todos sus asuntos, viene, comienza un análisis. Entonces, cuando comienza, ¿sí? el análisis, él me empieza a contar de la relación con su padre, que tenía muchos conflictos. Me dice que bueno, que el padre nunca le había dado bolilla, que siempre estaba ocupado en forjar sus armas, que nunca le había dado mucha bolilla. En un momento dado, donde él empieza a estar mejor, empieza a estar económicamente, me dice que bueno, porque en el momento que vuelve del exterior no tenía un peso. Entonces me dice que él, bueno, que él había, un segundo, que él había, bueno, había empezado a ganar dinero, estaba mejor con el dinero y quería comenzar a, la mujer entonces quería irse de viaje al exterior. Yo le pregunto si no le preocupaba que la mujer, justo en el momento en que podían empezar a pagar las deudas, que estaban un poquito más aliviados económicamente, la mujer se iba y gastaba todo el dinero en un viaje. Me dice, no, eso a mí no me preocupa en lo más mínimo. Y me dice, ¿qué es lo que le preocupa? Bueno, tengo miedo de engancharme con una mina. Y ahí yo apunto directamente a la castración del otro, diciéndole, pero como su mujer no es una mina, ¿sí? Sentido de castración del otro, en el sentido de que entendía que seguramente minas se referían, tenían mucho más que ver con el deseo de él, ¿no? Una mujer deseante se suponía que era una mina. Y efectivamente él me dice, no, mi mujer no es una mina. Y le repito varias veces y me dice, pero como que no lo hubiera entendido, y me explica, ¿no? Minas son las mujeres que andan, que están por la calle, vos las invitás a tomar un café y aceptan. Eso es una mina, ¿sí? Mi mujer no es una mina. También me quiere decir que su mujer no deseaba, ¿sí? Bueno, después él, antes de la sesión siguiente, viene y me habla, me llama y me dice que bueno, que está muy angustiado y que necesitaba verme antes de la entrevista que habíamos practicado. Y entonces tenemos la entrevista, ¿sí? Tenemos la entrevista. Y en esa entrevista me dice que él no podía dejar de pensar en mí, estaba muy preocupado, porque la mitad de sus fantasías eróticas estaban, la mitad con su madre y la mitad con su madre, valga el fallido, con su mujer, y la mitad conmigo, ¿sí? Y bueno, y él pensaba que si no resolvía esto, era un hombre muy inteligente, obvio, iba a tener que dejar el tratamiento, ¿sí? Que si él
no dejaba esta cuestión, él iba a tener que dejar el tratamiento. O sea, se trataba de una transferencia erótica que, como sabemos, la transferencia erótica está articulada a la resistencia, ¿sí? Y entonces, bueno, yo le pregunto qué se le ocurría, qué asociaba con esto, qué era lo que a él le atraía de mí en el sentido de lo atractivo. Y él me dice que, bueno, que lo atraía de mí era que fuera unos años mayor que él. Y cuando le pregunto sobre esta cuestión, me dice que su primera novia había sido unos años mayor que él, ¿sí? Que su primera novia era unos años mayor que él, y con ella, porque con la mujer tenía problemas sexuales, tenía eyaculación precoz. Y que con esta mujer, esta chica, que había sido su primera novia, no lo tenía, que no tenía eyaculación precoz. Pero, y él aparte en esa entrevista me cuenta que él me dice un secreto, y que el secreto era que en todas las ciudades donde él había vivido, ya sea acá, en el interior como en el exterior, siempre él iba a lo que sería acá la Panamericana a levantarse prostitutas. Las hacía entrar en el auto, se hacía hacer una felatio y las echaba. Eso era todo. Entonces, bueno, entonces él se había enterado de que esta chica había salido con otro. Entonces la encontró en la calle, le dio una bofetada y le dijo, ay, que era una prostituta. Y me dice, uy, le dije que era una prostituta, ¿no? Y bueno, como asociando con lo que a él le pasaba, ¿sí? De estar ahí fijado con las prostitutas, ¿sí? Que no podía dejar, era una compulsión de él a acostarse con prostitutas. Entonces, en ese momento, bueno, y le digo, bueno, ¿y qué más era lo que le atraía a mí? Bueno, era mi voz. Él me había llamado porque necesitaba escuchar mi voz. Cuando le pido que asocie con la voz, me dice que él se asocia con la voz de algo que le había sucedido siendo adolescente. Él había ido a bailar con sus amigos, ¿sí? Y a la mañana siguiente lo llaman y le dicen, ay, sí, mirá, que ayer no te acordás de mí, que estuvimos juntos. Y yo, no me acuerdo de vos, sí, ¿cómo no te vas a acordar de mí? Bueno, estuvimos por ahí, estabas muy borracho y no te acordás de que estuvimos juntos. Bueno, mirá, tengo ganas de verte. Y él parece que le dice a un amigo, mira, algo me huele mal, acompáñame. Entonces van al lugar de la cita, va con el amigo al lugar de la cita, no aparece nadie. Vuelve a la casa, lo llama la misma mujer y le dice, pero ¿cómo no fuiste? Sí, fui. No te vi, no puede ser, si estuve, yo soy rubia. Y él pensó, ¿cómo? Si a mí me gustan las morochas. Bueno, entonces vuelve a ir, el amigo esta vez no lo quiere acompañar, él está en la esquina, buscando a ver si estaba la chica, le pregunta un hombre la hora y el hombre le dice, esto es un secuestro, le pone una pistola en las costillas, bueno, viene un auto, lo meten en el auto y justamente le hacen lo mismo que le hace a las prostitutas, ¿sí? Ponen la cabeza de él en la entrepierna de una mujer, ¿sí? Entonces él dice que bueno, esto fue hace muchísimos años, en ese momento los secuestradores no es que estaban drogados, y él dice que convenció a los secuestradores que si lo que querían era sacarle plata a su padre no iba a dar un peso por él. Así que se ve que tenía mucha labia porque logró que los secuestradores lo dejaran a la vera de la Panamericana, ¿sí? O sea que todos los significantes se van uniendo, la Panamericana, la prostituta, esto de hacer meter la cabeza de la prostituta en su entrepierna, a él le hicieron meter su cabeza en la entrepierna de una mujer. Bueno, entonces, termina todo este relato, viene y me dice que se le había pasado,
que ya no tenía estas fantasías eróticas conmigo, y que entonces estaba más tranquilo, porque sentía que podía seguir con el tratamiento, que era lo que él quería. Después de haber hablado de todo esto, de la primera novia, que él le dice que es una prostituta, de que del secuestro, me dice, mira, yo quiero hablar ahora de una voz interna que yo tengo, ¿sí? Una voz interna que yo tengo. ¿Y cómo es la voz? Y es una voz que cada vez que él quiere hacer algo importante, él ya vuelto aquí en Buenos Aires y en el marco del tratamiento conmigo, había comenzado a dedicarse a su profesión. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo quiero hacer algo importante, me dice, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Y entonces yo me abatato y no lo hago. Y yo le digo, ¿qué se le ocurre con esa voz que cada vez que tiene que hacer algo importante le dice, no vas a poder, no vas a poder? Dice, la voz de mi madre, ¿sí? Que siempre me dice, pobrecito Carlos, no vas a poder, no hagas eso, no te arriesgues, pobrecito Carlos, ¿sí? Y él dice, bueno, la verdad que cuando yo era chico sentía que mi padre, por tanto tan preocupado en forjar sus armas, me dejó como en las garras de mi madre, ¿no? Como a expensas de la tontería de mi madre que decía estas cosas. Pobrecito, no salgas, llueve, un día como hoy, quédate acá conmigo, como la mamá de la nenita esta que sufre tanto, que no puede ir a la escuela. Pobrecita, no vas a poder. Y yo siento que mi papá me dejó ahí, y para mí eso fue tan duro como una golpiza. Y entonces yo le digo, bueno, realmente, entonces usted finalmente siempre vuelve a ese lugar de ser el pobrecito de su madre, que le da la garantía de la incondicionalidad, porque el lugar incondicional para él era siempre volver a ser el pobrecito de la madre, ¿no? Donde, bueno, esto es lo que se pudo construir, yo se los doy muy sintéticamente, donde esto que vemos, ¿no? La alienación, él estaba alienado a ser el pobrecito de la madre, de esa madre que aparecía en él como esa madre del segundo tiempo, ¿sí? De la boca de cocodrilo, recuerdan que habíamos visto, ¿sí? Que el nombre del padre era lo que la sacaba, y él realmente lo dijo con todas sus palabras, no era psicoanalista ni mucho menos, ¿no? Mi papá, tan ocupado en forjar sus armas, me dejó a expensas de quedar como secuestrado en la tontería de mi madre, dijo él, ¿no? Y efectivamente es, digamos, es decirlo en otras palabras, lo que Lacan habla de la boca de cocodrilo, en este caso es la tontería de la madre que lo agarra, ¿no? La voz de la madre que lo secuestra, ¿sí? Y el padre muy ocupado en forjar sus armas, y para él eso era tan duro como una golpiza, ¿sí? Perdón, Liliana, digamos, no es sin la complicidad también del padre, se puede decir, ¿o no? Claro, la función paterna es justamente lo que yo les dije, que lo que propicia la operación de separación es la función paterna. Si la función paterna fracasa, él queda totalmente a expensas de la tontería de la madre, que es lo mismo que quedar a expensas de la boca de cocodrilo, donde no hay el nombre del padre, no es ese palo que sostiene, que permite que la boca de cocodrilo esté abierta, ¿no? Y que no que quede abierta, pero que no lo fagocite. Él lo dice, quedé a expensas. Y lo interesante que era, el fantasma se estructura en el ser él, el pobrecito de la madre, secuestrado en la voz de la madre, que lo condena a ser un pobrecito, ¿sí? Bueno, y esto se manifiesta cuando viene y me dice, no quiero seguir siendo pobre, como que él estaba del lado de la separación, ¿sí? Yo quiero esa operación de separación que me libere de ser pobre, ¿no? Y es interesante porque es el significante. En ese sentido digo, este sería el significante unario, cuando digo hay una reescritura, hay una posibilidad de una reescritura de los significantes unarios, ¿sí?
En la pubertad no fue el caso, este no fue un análisis en la pubertad, esto fue un análisis en la adultez, ¿sí? Pero bueno, un análisis es la reescritura de esto, ¿no? Lo que es interesante es cómo este pobrecito en él se manifestaba siendo pobre, literalmente, el término literal pobre, ¿no? Bueno, a partir de ese momento, bueno, él es interesante porque, bueno, todo el goce ligado a estar secuestrado en una voz, que eso tiene que ver con el fantasma, él empezó a tocar música, entonces todo el goce ligado a la voz se derivó en música. Empezó a tocar la guitarra, retomó el placer de tocar la guitarra, finalmente deja a su mujer, y bueno, le empezó a ir muy bien en la profesión, y deja a su mujer y se va con otra, donde justamente en este hombre estaban divididos los que vimos la vez pasada. La corriente de ternura, la madre, ¿sí? La mujer, corriente de ternura, y la mina, la corriente sensual. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, no? Que al final de la pubertad Freud planteaba que se tenían que unir la corriente de ternura y la corriente sensual. La corriente sensual, que es heredera de ese movimiento, de ese segundo tiempo de resolución del Edipo, que es la reactivación de lo pulsional, no se sabía de hormonas en la época de Freud, en la pubertad, y la corriente de ternura, que es heredera del primitivo vínculo incestuoso con los padres. Y él elige una mujer donde deja a su mujer, se separa, deja de tener por un lado las putas, las minas, corriente sensual, y la corriente de ternura ligada a la mujer, separada, como suele suceder. Por eso creo que les dije también que lean La degradación general de la vida erótica, como sucede muchas veces en los obsesivos, y elige una mujer donde están unidas la corriente de ternura y la corriente sensual, ¿sí? ¿No? Donde no están, y bueno, y sale de ese lugar de pobre, que era interesante, porque él lo materializaba siendo pobre, literalmente, y viene a decirme, no quiero seguir siendo pobre, ¿sí? Viene a decirme, estoy harto de mi alienación, ¿sí? Sin saberlo. O sea, hay muchas más posibilidades de analizar a alguien cuando dice, bueno, está ahí harto de esto, aún siendo puber, ¿no? Hemos tenido en estas entrevistas, seguramente ustedes en los otros hospitales también, ¿no? Bueno, no quiero más sentirme menos que otras, vimos en algunas entrevistas, esta nena también, que no quería poder superar ese miedo que le hacía temblar, ¿sí? Sin saberlo, tampoco él, cuando vino a decirme, no quiero seguir siendo pobre, si el análisis me va a hacer que esté contento con ser pobre y yo esté bajo un puente, haciendo om, que bien, con un atadito de limosna, de gente, de alguien que pide limosna, no, eso no, era como que el análisis, si el análisis lo iba a consumir, lo iba a reconducir a la boca de cocodrilo de la madre, no, él quería salir de ser pobre, ¿no? Y bueno, después se reveló que era que él estaba alienado efectivamente a ser pobre. ¿Entendieron? Sí. Bueno, vamos a seguir viendo casos respecto a esto. No sé si me quieren hacer preguntas. En realidad se ve muy claro en este caso el tema de la alienación, queda mucho más claro. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? ¿Han tenido, bueno, pero en general el tema de la alienación y la separación? Yo quería preguntar por el goce en el fantasma. Mencionaste lo de la voz, pero en el hecho del ser el pobrecito de la madre, digamos, ¿cómo articularíamos el goce ahí?
en esto de perder el dinero, ganar y perder, quedar siempre en el lugar de pobre? ¿Cómo lo pensaríamos? Y el fantasma tiene el goce del sujeto, ¿sí? Aquí está en juego la voz, porque claramente el analista, bueno, esto es más complejo, no tengo por qué saberlo, como semblante de objeto, hay una repetición del goce fantasmático con el analista, y justamente esto es lo que vuelve atractivo al analista. Claro. Y claramente cuando él me dice necesitaba escuchar tu voz, o sea, él está secuestrado en la voz de la madre, ¿sí? Este es el goce, y también, por supuesto, hay cuestiones ligadas al objeto anal, ¿sí? El objeto primordial de este fantasma es la voz, secuestrado en la voz de la madre que lo condena a ser un pobrecito, ¿sí? Es el goce ligado. El fantasma está articulado a un goce siempre. Da cuenta de la alienación, en este caso al significante unario pobre, y también al goce que tiene que ver justamente con el objeto A, del cual da cuenta el fantasma que el sujeto está fijado. El fantasma es, para los que no lo tienen claro, el sujeto losange A. ¿Sí? O sea, el sujeto en una relación a un punto de fijación. Libidinal sería esto, articulado aquí a pobre. Bueno, no importa, la palabra es pobre, ¿sí? Está articulado a ese significante unario, a esa frase secuestrado en la voz de la madre, ¿no? Fantasma da cuenta de la relación de un sujeto a su punto de fijación libidinal. Su punto de fijación libidinal es la voz, secuestrado en la voz de la madre, que lo condena a ser un pobre. Ese es su fantasma. No sé si te aclaró. Sí, gracias. Como que a veces cuesta, ¿no? Pensar esta escena, así como la armaste recién, ¿no? El del fantasma. Secuestrado en la voz de la madre que lo condena a ser un pobre. Como que a veces a nosotros todavía, ¿no? Nos cuesta verlo así, ¿no? Bueno, como por supuesto. armarlo así, entenderlo, claro. Bueno. Gracias. Bueno, para la próxima entonces también van a ser más corto todavía, 7 renglones de una pequeña síntesis de la cuestión de la alienación, ¿sí? En que esforzarse por hacer una síntesis, no una carilla, como por ahí dijeron, ¿no? ¿Sí? Ahí Sí, profe. Gracias. Bueno, sí, gracias. Simplemente para sintetizar la idea y que justamente ustedes puedan venir al teórico siguiente con preguntas. Esa es la idea, ¿eh? Porque no es aprobado o desaprobado nada más, que con solo hecho de hacerlo ya lo aprueban. No es necesario que esté perfecto, sino todo lo contrario, ¿sí? O sea que no les sirve copiarse del trabajo de un amigo. Sino no es eso, sino simplemente si entendieron, si no entendieron, que esto les sirva para la próxima venir y preguntar. ¿Sí? Está bien. Sí, claro. Bueno, muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta más? Por supuesto. Me quedó una duda cuando una compañera preguntó por la posición del sujeto y relacionado con la alienación. Claro. Vos también hablabas de la posición perversa, ¿no? Pero yo lo que pensaba es en la alienación en tanto a esos significantes que son ofertados o impuestos, al menos si lo entendí yo, que digamos que por eso puede no ser lo que la madre quería, pero al estar por ahí, bueno, el sujeto se alienó a eso. Exacto. Como diferenciarlo de la posición, ¿sí? Porque no, estoy medio confundida. Claro, si no. eso es la posición o la posición es otra cosa. Juliana sos la que lo planteaste, ¿no? ¿Vos hiciste clínica de adultos? ¿Vos hiciste clínica de adultos?
¿Yo? Sí. No, hice una electiva que por ahí también me dejó con estas palabras dando vueltas. Una electiva también de púberes y niños, púberes y adolescentes, de psicoanálisis. Pero no, adultos todavía no hice. No, porque lo que Lacan plantea es que ahí no hay elección, es una elección forzada, no depende de la posición, ¿sí? Eso determina, es una elección forzada, ¿sí? En la alienación que ha tomado por el deseo del otro, ¿sí? No hay posibilidad, justamente la separación es lo que permite una posición. Una posibilidad. Ah, claro, la posición está ligada a la separación. Y si se quedaría tomado por la alienación, entonces no habría una posición No, en los casos que hay que subjetiva, digamos, una posición subjetiva sería. Sí, hay, si queda tomado la alienación, en general si queda un extremo tomado por la alienación es la debilidad mental. Ese es un extremo. Eso es totalmente. Cuando no hay un fracaso muy grande de la separación, la debilidad mental, la psicosomática, Lacan lo plantea, o la psicosis, donde está en juego lo que se llama la holofrase, donde no hay espacio entre la significante. Podríamos decir que la producción, digamos, subjetiva, singular, se da en esta posibilidad de separación y de reescritura. Tal cual, tal cual. La reescritura ya es mucho más, pero en la identidad está articulado la operación de separación. Bueno, chicos, buenas noches. Buenas noches, Marcela. Gracias. Chao. Hasta luego.